El candidato Gonzalo Castillo ha proclamado que va a proponer un pacto por una campaña decente. Es un tipo de propuesta que él hizo en una comparecencia y que la prensa ha reseñado la firma de un pacto para hacer una campaña decente. Realmente el candidato Gonzalo Castillo a lo que se refiere es justamente a las discusiones que han estado rodeando su persona y a la práctica política que caracteriza al Partido de la Liberación Dominicana en los torneos electorales. En países como los nuestros hay una cosa que se llama violencia estructural. La violencia estructural da por natural los hechos de injusticia, los hechos de exclusión, da por natural la desigualdad y tiene todo un mecanismo coercitivo para garantizar que la violencia estructural se legitime en las leyes y en la conciencia de las personas. Eso mismo pasa con los procedimientos de los partidos hegemónicos. Ellos piensan que pueden naturalizar todos sus actos y legitimarlos. Bueno, yo le quiero decir a Gonzalo Castillo cuáles serían las bases de una campaña electoral decente, de acuerdo con el pacto que él mismo se ha dispuesto a proponer a los demás participantes de la actividad política. Lo primero sería que él le diera una respuesta documentada y convincente a los dominicanos sobre los contratos directos, sin ningún tipo de licitación, de 5.000 millones de pesos. 11.500 millones de pesos, perdón, 11.500 millones de pesos de manera directa durante todo el proceso de la campaña. Esa sería una forma decente de irnos entendiendo respecto de un pacto. Lo segundo es que explicara los más de 1.000 millones a la hermana del procurador. Supuestamente, esta adjudicación directa es una transgresión que tiene que ser evidentemente investigada. Si se dio lo que se ha señalado a partir de documentos firmados por el propio Gonzalo Castillo con la hermana del procurador, entonces obviamente hay que proceder tal y como establecen las leyes. Sí, por supuesto, estos hechos deben ser investigados, profundizados y comprobados. Una campaña decente también es, por ejemplo, dejar de hacer cenas de más de 2 millones de pesos por cubierto con contratistas del gobierno. En la precampaña, en lo que respecta a la campaña de las primarias, Gonzalo Castillo hizo por lo menos 2 cenas de 1,5 millones de pesos. Y eran contratistas del gobierno. Yo estuve pidiendo la lista de los asistentes porque tiene que ser colocada en el informe a la Junta Central Electoral y no la presentó. Pero sí sabemos que eran contratistas del gobierno en su mayoría. Y la cena actual de 2 millones de pesos como mínimo es una verdadera violación a lo que se supone una campaña en igualdad de condiciones, con equidad, con racionalidad, no con un uso desmedido y con la presión de los organismos del Estado, que forman parte de la violencia estructural a la que yo me refería al principio. Gonzalo Castillo, en el fondo, es un instrumento de toda una entente de corrupción que en la República Dominicana ha primado en los últimos casi 20 años. Y él, que forma parte de la violencia estructural
erigida para que la gente la perciba como natural, como legítimo, cree que una campaña decente es que no le saquen a él a la luz pública, por ejemplo, los contratos de 11.500 millones de pesos por hormigón asfáltico, a gente que no tiene la menor idea de lo que es el hormigón asfáltico, a gente que solo tiene una vinculación política, y a contratistas a quienes después pueden ser llamados a unas cenas cuyos cubiertos son 2 millones de pesos como mínimo. Una verdadera afrenta a las posibilidades de institucionalización de este país. Y una ofensa, pero muy grande, a la pobreza solemne de más del 45% de dominicanos que están en la línea de la pobreza y también de un 9% que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto, que él explicara todas esas cosas, que el partido hegemónico deje de hacer todo lo que hace a partir del aprovechamiento de los recursos del Estado, eso sí sería una campaña decente. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.